¿Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI? Esta es la pregunta fundamental que intenta responder Eli Colin Wright en su libro póstumo editado por Verso Books en 2019. Y hoy os traeremos un pequeño resumen del primer capítulo que me parece que es el más esencial a la hora de dirigirse a un libro que quizá por el tema pueda parecer muy teórico, pero que es abordable por cualquier persona que no tenga formación en política, filosofía o economía. Para empezar, deberíamos intentar definir qué significa capitalismo y qué significa capitalismo especialmente en el siglo XXI. Sobre todo porque a la hora de trazar una posible ramificación anticapitalista a esta forma de producción económica, es esencial saber cuáles son sus límites y cómo definirlo, básicamente para atacarlo como a un enemigo. Entonces, ¿qué significa capitalismo? Eli Colin Wright define capitalismo de dos formas. La primera sería como lo que nosotros conocemos como economía de mercado o libre mercado, es decir, un sitio o, en todo caso, un modo de producción en el que puedes comprar cualquier cosa y puedes vender cualquier otra, que te lo permitan las leyes o las constituciones de los países con economía capitalista. La segunda definición sería la de inspiración marxista, es decir, aquella que define que en una sociedad capitalista hay unos que tienen el capital, los medios de producción, y hay otros que no lo tienen y que por tanto tienen que venderse en el mercado laboral para poder subsistir. ¿Por qué ser capitalista y por qué preguntárselo en el siglo XXI? Sobre todo, uno tendría a pensar que es una tontería, ya que todos los proyectos anticapitalistas o de superación del capitalismo han fracasado, ya sea la Unión Soviética construyendo un régimen totalitario en el caso del stalinismo, o bien el caso chino, que ha tenido que abandonar todos los preceptos del marxismo y del comunismo para implantar un régimen más o menos funcional. Para ello, Olin Wright describe dos formas principales de oposición al capitalismo. La primera sería aquella que tiene que ver con las relaciones puramente materiales de una clase, es decir, tú como trabajador o trabajadora tienes que venderte, tienes que pasar por un proceso en el cual tú vas a ser tratado como mera mercancía. Esto significa una presión meramente por el hecho de pertenecer a una clase, es decir, de no tener medios de producción. Pero sin embargo, Olin Wright, especialmente para el siglo XXI, hace mucho hincapié en la importancia de los valores y de las posiciones normativas de cada una de las personas. Esto significa algo muy sencillo. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo en que los vientres de alquiler no deberían existir porque suponen una venta del cuerpo de las mujeres, esto significa que hay intuiciones morales detrás de cada una de nuestras posiciones políticas. Y ahí es donde tú y yo nos pondríamos de acuerdo. Esto es lo que intenta construir Eli Colin Wright en su libro. Posiciones normativas o morales que, previas a un análisis, ya sea marxista, capitalista, anticapitalista o como se le quiera llamar, logran poner de acuerdo a todos los individuos en una sociedad. Y es lo que más tarde, o lo que, si se indaga un poco más en la filosofía y en la bibliografía marxista, Gramsci definía como hegemonía. ¿Cuáles son las bases de oposición al capitalismo a las que debemos referirnos? ¿Y por qué son tan importantes las posiciones a priori que parten de concepciones morales comunes y compartidas en las sociedades? Hay una importancia intrínseca de los valores. Esto es lo que nos quiere decir Eli Colin Wright. Hay una importancia intrínseca de los valores, y esto no se debe a que seamos sociedades intrínsecamente idealistas, que creamos que las ideas tienen más peso que, por ejemplo, las fuerzas materiales, es decir, los movimientos políticos. Los valores son tan importantes porque son capaces de tejer alianzas más allá de las posiciones de clase. Un caso paradigmático que hace referencia a Eli Colin Wright es el caso de Thomas Jefferson, que hace una crítica moral de la esclavitud teniendo esclavos en su casa. Es decir, nosotros podemos conseguir que los antiesclavistas con esclavos se pongan de nuestra parte, de la misma forma que podemos hacer que los pijos de Malasaña se pongan de nuestra parte en la lucha contra el capitalismo. El mismo capitalismo que les pone una tienda de cereales echando a un bar de toda la vida. Otro hecho importante es la constatación por parte de Olin Wright en todo su trabajo teórico de la existencia de posiciones contradictorias, es decir, hay posiciones de clase que no tienen una repercusión política de manera funcional y consecuencialista, es decir, hay obreros que no votan necesariamente a la izquierda, de la misma forma que no hay pijos de Malasaña que votan a Ciudadanos. La respuesta a ello
la da la sociología de Eric Olin Wright en las clases sociales. La idea de posiciones contradictorias significa que nuestros comportamientos políticos no solo se pueden explicar por la clase social a la que pertenecemos. Y Eric Olin Wright en este aspecto es un especialista, ya que durante todo su trabajo académico ha analizado las clases sociales. Y las posiciones contradictorias significan que por mucho que tú tengas un salario y que seas un trabajador al uso, no vas a votar al Partido Comunista. De la misma forma que si eres un pijo de Malasaña, vas a acabar votando a Ciudadanos. Determinan comportamientos que van más allá de los intereses de clase. Y el caso más paradigmático sea quizá el caso de Marx y de Engels. Engels es hijo de un manufacturero capitalista inglés, pero sin embargo siempre apoyó causas relacionadas con la revolución de los trabajadores. Esto significa que por mucho que tú hayas nacido en el seno de una familia de ricos, tú no tienes por qué tener condicionantes morales o percepciones morales que te empujen a pensar como un rico y a actuar en pro de tus intereses. Aunque no sea siempre el caso, es importante tejer discursos políticos que hagan hincapié sobre los valores morales para poder conquistar más áreas de poder político. Esto es lo que quiere decir Olin Wright con la importancia de las posiciones contradictorias. Los condicionantes morales y el poder de los valores son también importantes porque son capaces de construir las alternativas al capitalismo. Las posiciones morales sientan las bases de las alternativas al capitalismo. Tú y yo tenemos concepciones morales que seguramente puedan ponerse de acuerdo en cómo debemos construir una alternativa posible y deseable al capitalismo. Olin Wright lo plantea en 3 ejes, y son 3 ejes muy reminiscentes, porque recuerdan a los 3 ejes de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. El primero sería el de la igualdad. En este campo se tiene que hacer una lucha por el sentido que le damos a las palabras y sobre todo al sentido que le damos a las palabras que articulan nuestra acción. Cuando nosotros hablamos de igualdad de oportunidades, hemos de ser conscientes las consecuencias que tienen nuestras palabras. Y libertad de oportunidades significa que no tenemos en cuenta las posiciones en las que se encuentran las personas. Es decir, si tú tienes una familia bastante rica, seguramente en tu colegio tengas muchas más facilidades para conseguir tus retos personales, vitales, que cualquier otra persona. Por lo tanto, un anticapitalista en el siglo XXI debería hacer énfasis sobre la igualdad de acceso a los recursos y no tanto sobre la igualdad de oportunidades. Es decir, un anticapitalista del siglo XXI tiene que apostar por una línea de salida igual para todos, independientemente de las clases, independientemente del género, de la raza o de cualquier tipo de característica que te pueda poner en un plano inferior a los demás. Y esto resulta esencial no solo para criticar al capitalismo, sino también a sus consecuencias naturales, esto es el cambio climático. En la igualdad de acceso es importante tener en cuenta la justicia intergeneracional, es decir, que los que vienen después tengan las mismas posibilidades que hemos tenido nosotros en un presente. Con lo cual, criticar al capitalismo también significa dar un paso al frente para criticar al cambio climático y para hacerle frente, desde luego. El tercer eje tiene que ver con aquel que plantea la dicotomía, o la falsa, en este caso, dicotomía entre libertad y democracia. Cuando hablamos de libertad y hablamos de democracia, como vimos en el vídeo de Wendy Brown, estamos utilizando conceptos muy vacíos. Eric Olin Wright lo que pretende es darles contenido, y a los dos les da el mismo tipo de contenido, un contenido emancipador. En este caso, libertad y democracia significan la posibilidad de autodeterminarnos, de autodeterminar lo que queremos hacer con nuestras vidas. Para una persona que vive anclada a un trabajo para poder subsistir, es imprescindible dotarle de las herramientas efectivas para hacer valer su libertad por encima de cualquier necesidad básica, ya sea la de trabajar, la de dar de comer a sus hijos o la de conseguir una casa. Por tanto, una de las medidas de las que Eric Olin Wright hace gala en sus acciones como activista, pero también en su trabajo como académico, es la idea de una renta básica. Una renta básica que permita dotar de libertad, pero también de democracia para decidir lo que hacemos con nuestras vidas, para no estar sometidos a dueños que no seamos nosotros mismos. La tercera tiene que ver con la comunidad y la solidaridad. Cuando hacemos más fuerte a las colectividades, podemos hacer frente a todo aquello que nos está oprimiendo con mucha más facilidad. Esto significa que si construimos comunidades, ya sean barrios,
ciudades, países o incluso un mundo anticapitalista unido, podremos hacer frente a todas estas dinámicas que el capitalismo está desarrollando. El caso paradigmático es el que hacíamos referencia hace poco, el caso de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. En este ejemplo, hacer frente a la mercantilización significa hacer fuertes ya no solo a las mujeres, sino también al resto de la población, especialmente aquellos que no tienen recursos o medios para seguir adelante, que tienen que venderse a cambio de dinero para poder sobrevivir. Es imposible no hacer referencia al libro de Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad, el cual traza una línea entre la teoría republicana y el socialismo, haciendo referencia al concepto olvidado de la Revolución Francesa, la fraternidad, es decir, el sujeto de todos estos derechos y libertades de los que estábamos hablando previamente. Por tanto, para concluir, un anticapitalista del siglo XXI a lo único que tiene que hacer referencia y a lo único que tiene que dirigirse a la hora de plantear su actividad política es a los tres preceptos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad de derechos para todos, libertad para poder mirarnos a los ojos sin tener que agachar la cabeza porque uno es más poderoso que otro, y fraternidad, definitivamente, para que todos seamos parte de la misma comunidad política que nos dé y nos brinde esos derechos y libertades. Lo importante de este vídeo es quedarse con que Eric Olin Wright representa la integridad política de un activista comprometido con su tiempo, pero a la vez la producción científica y académica de una persona con un cerebro privilegiado. Con lo cual, ante semejante figura, lo único que hay que hacer es aprender, analizar y seguir estudiando todos sus textos para seguir siendo capaces de analizar el capitalismo en el siglo XXI. Este 2019, Eric Olin Wright nos dejaba prematuramente, pero sin embargo, su legado sigue vigente, y seguirá vigente hasta que el capitalismo nos siga ahogando. Para todo lo demás, leernos en la web, factico.com, seguirnos en YouTube y en Instagram, y estar atentos a muchos otros vídeos en los cuales ya no solo participará el guapo del grupo, que es Ernest, sino que también, lamentablemente, estaré yo. El pensador anticapitalista del siglo XXI, a pesar de solo haber vivido 19